Audiolibros Biblioteca. Presenta. ¿Qué es una crisis económica? Una crisis económica es aquella situación en donde los cambios económicos estacionarios se presentan de forma negativa. Los efectos de dicha crisis suelen ser llamados recesión, contracción o depresión económica. Esta situación, caracterizada por una economía negativa, se da por diversas causas, entre ellas la corrupción, una mala administración, despilfarro o malas inversiones. Cuando un país experimenta una crisis económica, su economía se desmorona, y dependiendo de la magnitud de esta, puede verse incluso un estancamiento de varios años en los que la economía podrá retroceder. Características de una crisis económica. A continuación, se relacionan las principales características de una crisis económica. 1. Suele darse en un estado afectando a las organizaciones y familias. 2. Provoca escasez en la producción y consumo de bienes y servicios. 3. Influye de manera negativa sobre la calidad de vida de las personas involucradas. 4. Genera inestabilidad en los mercados, lo cual dificulta las transacciones nacionales e internacionales. 5. Provoca desempleo y pobreza. 6. Dependiendo de la magnitud de la misma, puede desencadenar varios años de estancamiento económico. 7. Provoca un desequilibrio político, social y económico en el país. Tipos de crisis económicas. A continuación, se relacionan los principales tipos de crisis económica. 1. Crisis de oferta. Crisis económica que sucede cuando hay problemas en la oferta debido a diversos factores, y no se puede ocupar el total demandado por los individuos. 2. Crisis en la demanda. Crisis económica que sucede cuando no es posible comercializar todos los productos que se encuentran en stock, y se produce un estancamiento en el mercado. 3. Crisis energética. Al no poder acceder de forma económica a fuentes de energía o combustible para la realización de tareas productivas, el alto precio de la energía se traslada hacia los productos de consumo diario y provoca inflación, lo cual genera crisis económica. 4. Crisis financiera. Cuando hay falta de confianza en el sector financiero y se desploma el valor en la bolsa, se produce una severa crisis económica llamada crisis financiera. 5. Crisis cambiaria. Cuando un país no puede defender el valor de su moneda frente a las monedas extranjeras, se produce una devaluación. Causas y consecuencias de una crisis económica. Al analizar las diversas causas que pueden provocar una crisis económica, se puede determinar como principal factor desencadenante la mala administración de la política económica. Sin embargo, algunos factores fuera de la administración, por ejemplo, una catástrofe social o natural, pueden causar crisis económica, debido a que interrumpen el común desempeño económico de la entidad en cuestión. Por último, las crisis pueden provocarse debido a un aumento en el precio de la materia prima utilizada para la producción de bienes, por ejemplo, el petróleo. Este aumento genera, a su vez, una subida en los precios de los productos básicos causando alta inflación. Consecuencias. Las principales consecuencias de una crisis económica son las siguientes. 1. Aumento de la economía informal. 2. La diversificación obligada de las empresas conlleva a despidos masivos, que aumentan la tasa de desempleo. 3. Las organizaciones y empresas transnacionales emigran hacia mercados más rentables, lo que conlleva a una pérdida de puestos de trabajo. 4. Los productos que se obtienen por contrabando se comercializan con mayor rapidez, ya que son más baratos. 5. La pobreza aumenta y la diferencia de clase se agudiza. Ejemplos de crisis económica. La crisis de 1929, llamada Gran Depresión, fue una crisis financiera causada por la caída de la Bolsa de Estados Unidos, que condujo a diversas consecuencias devastadoras. La crisis económica del 2008 fue una crisis financiera causada por el colapso en la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que provocó un derrumbe en la bolsa y afectó a diversos países del mundo. La crisis económica por la que está atravesando Venezuela es un ejemplo de crisis en la oferta de medicamentos y alimentos, que provoca depresión económica. A su vez, este país se enfrenta a una crisis financiera y cambiaria que genera inflación. ¿Cómo prepararse para una recesión? En vista de la posibilidad de estar a las puertas de una recesión económica, queremos estar lo mejor preparados posibles. Es por ello que en este audiolibro te explicaré cómo puedes prepararte antes de que llegue la recesión y cómo puedes aprovecharte de las mejores oportunidades incluso durante ese periodo. Vivimos en una economía cíclica en la que de media cada 10 años suele haber una caída bursátil.
La realidad es que la última fue ya hace casi 12 años, por lo que no es de extrañar que en cualquier momento nos veamos envueltos en ella. El inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de ayer. Warren Buffett. ¿Qué hacer antes de la recesión? Antes de que llegue la recesión hay muchas cosas que puedes hacer para prepararte y especialmente para no quedarte desprotegido financieramente cuando llegue la siguiente crisis financiera. Algunas de estas cosas te resultarán obvias y otras no tanto. Pero conviene que las revises bien y te lo tomes como una lista de tareas que pueden ayudarte a estar preparado. Si haces todas estas cosas, estarás más preparado que la mayoría de la población. Recuerda que cuanto mejor preparado estés, estarás en mejores condiciones para sobrellevar los baches económicos que en el futuro seguramente vendrán. Toma las riendas de tus finanzas. Este principio engloba a todos los demás y es que en muchas familias, todavía se preguntan a final de mes, ¿cómo es posible que no tengan suficiente para pagar sus gastos o no saben dónde se fue el dinero? Es imprescindible que tomes las riendas de tus finanzas siendo consciente en todo momento de cuánto dinero entra y cuánto sale de tu cuenta bancaria. Únicamente de esta manera podrás protegerte ante una recesión y además salir ganando de ella. En este audiolibro te explico exactamente cómo puedes empezar a administrar tus ahorros en tu hogar y te incluyo una plantilla Excel totalmente gratuita que te ayudará en el proceso. Una vez ya eres consciente del dinero que entra y sale en casa, estás en una mejor posición para tomar decisiones de acuerdo con tus circunstancias, ya sean sobre tu ahorro, recortar en gastos o invertir. Fondo de emergencia. Debes tener un fondo de emergencia líquido disponible en todo momento al que puedas acceder en caso de que surjan gastos imprevistos, pérdida de trabajo, enfermedad, gastos extraordinarios, etc. Ante una crisis financiera en la que por alguna razón tus fuentes de ingresos se vean reducidos, tu primera línea de defensa son tus activos más líquidos como son tus ahorros. Para ello lo más común es tener ahorrado como fondo de emergencia, la cantidad lo que te supondrían de 3 a 6 meses de gastos. Este dinero deberías tenerlo apartado del resto de dinero que manejas habitualmente, ya sea custodiándolo en otra cuenta bancaria separada, en un sobre o de la manera que prefieras. Lo más recomendable sería en una cuenta bancaria que te aporte algún tipo de interés de manera que se perdure ante la inflación. Igualmente, para estar aún mejor preparado, puedes asegurarte de tener una despensa bien provista de alimentos que duren en el tiempo, garbanzos, legumbres, conservas, arroz, etc. Puedes tener una cantidad de comida que te permita alimentarte por el mismo periodo de tiempo sin comprar comida adicional. El hacer esto, te permitirá alargar el fondo de emergencia en el tiempo de manera que puedas superar el bache con más tranquilidad y o no sea tan necesario que te apoyes en él. Salir de deudas y no endeudarte. Esto no creo que te suponga ninguna sorpresa y es que las deudas son un lastre que te impiden crecer financieramente y si además a eso le añades que estás en un periodo de vacas flacas, la cosa no ayuda. Las deudas no duermen y no perdonan, ya sea en tiempos de bonanza o de crisis financieras. Siguen ahí de manera que lo mejor que puedes hacer es pagarlas cuanto antes. Es por ello que debes deshacerte de todas tus deudas, especialmente aquellas que tienen un interés alto como las contraídas con tarjeta de crédito, el pago del coche, etc. Como excepción podría quitarse de la lista tu hipoteca, pero la realidad es que cuanto antes te deshagas de ella, más capacidad de ahorro e inversión tendrás en tus manos. Para ayudarte en este proceso de pagar las deudas he escrito este audiolibro en el que te explico paso a paso cómo puedes hacer para pagarlas rápidamente y sin que lo notes en el bolsillo a final de mes. Es un método que han utilizado cientos de familias y les ha ayudado enormemente. Aplícalo con el enfoque de deshacerte de aquellas que tienen un interés más alto, o lo que es lo mismo, aplicando el método de la avalancha. Diversifica. En el caso de que ya estés invirtiendo tus ahorros, deberías diversificar en todo el sentido de la palabra. Tu portfolio de inversiones debe estar diversificado en sectores, en entidades e incluso en activos. La frase, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta, tiene más significado en este momento que nunca. Si todos tus activos están en el sector inmobiliario y se desploma, tendrás muchos problemas, como le sucedió a muchos en la crisis financiera del 2008. Si todos tus activos están en acciones de Apple, lo siento mucho, pero durante la recesión sufrirás un fuerte golpe. Igualmente, si todos tus activos están siendo gestionados por una misma entidad, corres el riesgo de que si esa entidad por alguna razón cae, todos tus ahorros y esfuerzos, se puedan caer con ella. Como ya sabrás,
este principio de diversificar no solo es aplicable para estar prevenido ante una posible crisis financiera o recesión, sino para estar prevenido siempre y que tu patrimonio no sea dependiente de ninguna entidad, sector o activo. Esto te protegerá de más de un susto. En el caso de que un sector caiga, si bien es algo terrible, tu patrimonio al estar diversificado no sufrirá tanto como si todo tu patrimonio estuviera invertido en ese sector. Crea múltiples fuentes de ingresos, flujos de caja. Este principio va muy unido a la diversificación debido a que no solo hay que diversificar nuestras inversiones, sino también nuestros ingresos. Esto es algo que no se enseña en la escuela, en el bachiller ni en la universidad. Cuando la bolsa cayó en el 2008 y lo que tardó en recuperarse, mucha gente perdió su trabajo y con ello, su único medio de obtener ingresos. Ya sea en preparación ante una posible recesión, como para poder crecer financieramente, es indispensable que empieces a plantearte desde hoy a obtener ingresos de diferentes fuentes. Para ello, puedes desde buscar obtener ingresos con un segundo trabajo, creando un negocio de dropshipping o side hustle, o mediante ingresos pasivos. Es mediante esta última manera, que puedes estar más protegido frente a posibles vaivenes del mercado y cómo puedes estar más fortalecido financieramente. No sorprendente, por tanto, que los ingresos pasivos sean la máxima obsesión de todos aquellos que han alcanzado o deseen alcanzar la libertad financiera. ¿Qué hacer durante una recesión? Tan importante es prepararse antes de una recesión o crisis financiera, como el actuar durante ella. Estas pautas que te indico a continuación son imprescindibles no solo para no salir mal parado, sino en especial para aprovechar las oportunidades que ofrece. Mantener la calma. Cuando pensamos en una recesión económica o crisis financiera, normalmente nos llevamos las manos a la cabeza y tememos lo peor. Es por eso que muchas personas acaban malvendiendo sus activos de manera que tienen grandes pérdidas. Sin embargo, si quieres alcanzar la libertad financiera, también es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Mantener la calma y pensar con la cabeza fría es importante. Además, hay que recordar que las crisis financieras no duran para siempre, son algo normal y sucede como parte de un ciclo económico en el que nos vemos envueltos una y otra vez. Si bien no puedes controlar el mercado, recuerda que sí puedes controlar tus activos y que tú eres responsable de tus decisiones. El mercado se acabará recuperando y mejores tiempos llegarán otra vez. La frugalidad es tu mejor aliado. Depende cuáles sean tus circunstancias, es posible que haya que apretarse el cinturón y en cualquier caso, desarrollar la capacidad de la frugalidad es tu mayor aliado, ya sea en una recesión económica o en mercados alcistas. Vivir de manera frugal te permite reducir gastos y maximizar tu potencial de ahorro acercándote a tus metas financieras. En tiempos de recesión, además de aumentar tu capacidad de ahorro, potenciarás tu capacidad de inversión, lo cual es algo que debes aprovechar ahora más que nunca. Estar preparado para ir a las rebajas. Es en esta época en la que más oportunidades de inversión se encuentran. Es como ir de rebajas en enero, donde te encuentras los mismos productos a un precio más barato de lo habitual, por tanto es ahora cuando debes estar listo para invertir. Mientras muchos están tristes y sufren debido a las caídas de los mercados, tú debes estar animado porque vas a poder encontrar muchos descuentos en el mercado para invertir. Muchos se hicieron ricos gracias a la crisis del 2008, ya que se dedicaron a invertir en activos que luego se revalorizaron cuando hubo un giro en el mercado y de nuevo volvió a ser alcista. Es por esto que, aunque no lo he incluido en la lista de cosas que hacer antes de la recesión, porque las otras pienso que son básicas para protegerse financieramente, deberías tener algo de dinero líquido disponible aparte de tu fondo de emergencia, para que puedas invertir. Enfocarse en el largo plazo. Teniendo tu mirada en el largo plazo es la manera de triunfar. Invierte en activos que te produzcan rentabilidades crecientes a futuro, que te ayuden a hacer crecer el número de fuentes de ingresos e incrementen tu patrimonio. De esta manera estarás en mejor posición para en los mercados alcistas seguir invirtiendo y mediante el interés compuesto acercarte para alcanzar la libertad financiera. Conclusión. Sean cual sean tus circunstancias, siempre hay algo que puedas hacer hoy para protegerte de las tormentas del mañana y aprovechar las oportunidades que ofrece. No esperes más y toma las riendas de tus finanzas, prepárate para el futuro, disfruta del presente y ante el mal tiempo buena cara.